Arrancamos. Buenas noches para todos. Bueno, para todas. Y este, bueno, de una vez iniciemos sin mayor preámbulo. Estamos en el módulo 2 en lo que concierne a la puntuación, pero quería saber si hicieron algunos ejercicios del módulo anterior, si hay algunas dudas, si pudieron leer las guías del módulo 2. Natalie. No, señora. Ejercicios no pude realizar. Dudas con respecto al módulo 1 no tengo. Y el módulo 2, ¿su merced nos lo envió al correo? No, pero WhatsApp. Oh, por Dios, no lo tengo. Bueno, entonces descárgalo de una vez para que lo tengas a la mano, Ya lo vi, ya lo ¿sí? vi. Que si puedas verlo, podamos hacer algunos ejercicios. Listo. Bueno. Entonces, Carolina se desconectó, tal vez tuvo problemas. Bueno, sigamos nosotros adelante. En algún momento vendrá. Bien, volvamos entonces nosotros a lo nuestro. Voy a compartir pantalla. Natalie, ¿me confirmas por favor si lo estás viendo? Sí, señor. Muy bien, entonces voy a desplegar aquí mi barrita de apuntes. Y ya estamos, ok. Bueno. Ok, Natalie, por favor confírmame si cuando hago esto, cuando amplío la pantalla, aquí por lo menos lo estoy ampliando yo, allá también, la vez más grande. Sí, Bien, señor. perfecto. Listo, entonces volvamos rápidamente a hacer un recuento. Iniciamos el módulo mostrando la utilidad de los signos de puntuación para desambiguar el lenguaje. Vimos esta frasecita que discutimos en cuanto a cómo cambiaba con respecto, el sentido cambiaba con respecto a la ubicación de la coma, si estaba o no estaba. Entonces dijimos también que hay algunas razones muy puntuales por las cuales los signos de puntuación son importantes, porque precisan el sentido, porque ayudan a identificar la intención del autor y porque desambiguan el lenguaje, quitan la ambigüedad del lenguaje. Entonces, luego dijimos que hay ciertamente unos tipos de discursos y que esos tipos de discursos se distinguen entre sí por varios elementos, entre las funciones y los propósitos que tiene cada uno, ¿no? Luego dijimos que para nosotros, en el caso nuestro, nuestro interés va a estar puesto principalmente en lo laboral. Es decir, es un tipo de lenguaje formal, impersonal y muy estricto. Incluso podríamos decir directo. Bueno, entonces ahora, luego iniciamos de una vez con la coma porque es mi consideración que es el signo de puntuación más difícil, entonces es al que más le vamos a dedicar tiempito. Dijimos que hay como opcional y también que hay como obligatoria y que la opcional depende en gran medida del gusto del quien escribe y del énfasis de la intención de quien escribe. Es una coma que no es distintiva. Por tanto, si se pone o no se pone la coma en el enunciado, este no va a cambiar su sentido. En cambio, en la coma obligatoria sí tenemos que hay una distinción, es decir, sirve
para definir distintos sentidos. Mejor dicho, si va la coma en el enunciado tiene un sentido, si no va, tiene otro sentido del mismo enunciado. Así que es necesario utilizarla, es decir, es obligatorio. Y precisamente porque modifica de esa manera el sentido es que decimos que la coma obligatoria modifica las relaciones sintácticas. Ya vamos a ver un poquito de eso, de qué significa modificar las relaciones sintácticas. Entonces, vimos que estos son los usos más comunes, hay más, pero estos son los 7 usos más comunes de la coma, a mi juicio, y son los que vamos a estudiar. Quizás yo creo que sería importante en este punto hacer una pequeña distinción para que nos entendamos en los términos cuando los usamos. La gramática es una, digámoslo así, un campo o una ciencia que implica distintas disciplinas o está constituida de distintos campos disciplinares, pongámoslo así. Uno de ellos es la sintaxis. La sintaxis, de donde viene la palabra sintáctica, la sintaxis hace referencia al orden y estructura, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de sintaxis, hablamos de cómo están ordenadas las palabras en una oración o en un párrafo. Hablamos de sintaxis. Pero también está la ortografía, que tiene que ver con la correcta escritura de las palabras. Y en eso de la ortografía, por ejemplo, está la acentuación, que fue el módulo 1 que ya vimos. Pero también está, por ejemplo, la semántica, ¿sí? Y la semántica atiende más a las relaciones del sentido de un enunciado con los símbolos que representan ese sentido. Entonces, digamos que cuando hablamos entonces de relaciones sintácticas o de que la coma modifica relaciones sintácticas, quiere decir que cuando se pone la coma obligatoria, esta modifica la estructura, el orden, la relación de orden que hay entre los elementos de un enunciado. Listo. Aquí estaba yo ahorita diseñando para ya con respecto a un ejercicio que está en el módulo 2. De hecho, no es un ejercicio, es un ejemplo. Entonces, quisiera ver que viéramos este caso o estos dos casos de coma obligatoria. Perdón la pregunta. ¿Ya nos acompaña Carolina? Listo, perfecto. Entonces, miremos este caso. Pregunto yo, ¿cuántos son? Esteban, el ingeniero. Bueno, Esteban, el ingeniero y yo misma estuvimos en la obra. ¿Cuántos son? O está la otra. Esteban. No escucho nada, ¿soy yo o el profe? ¿Ahí? Yo sí escucho. Carolina, ¿ya me oyes? Claro. ¿Qué hacemos con esto? Pensé que usar comas y la I estaba mal. No, eso depende. Ya vamos a ver, ya vamos a ver. Pero depende del caso, ¿sí? Yo no Pero, escuché, ¿ese fue la señal que decías? ¿ya me oyes, Caro? Sí, pero por rato se va. Si quieres, te llamo a tu teléfono y voy digamos, me vas escuchando por teléfono, por si se Bueno, va la señal. ¿Te parece? sí, Listo. Listo. ¿Ahí me oyes, Carolina? Hola, profe. ¿Pero puedo estar mirando también la pantalla por todo, cierto? Sí, Zoom.
Listo. Entonces, vamos a continuar. Listo. Entonces, están estos, centrémonos primero en los dos ejemplos de Esteban, ¿sí? ¿De cuántos son? Entonces está el primer caso. Esteban, coma, el ingeniero y yo misma estuvimos en la obra. Y está el otro caso que es Esteban, coma, el ingeniero, coma, y yo misma estuvimos en la obra. Entonces, en el primer caso son 3 personas, ¿sí? Estamos hablando de Esteban, de el ingeniero y yo misma. Son 3 personas. Ahora, en el segundo caso son solo 2. Es decir, Esteban, que es ingeniero, y yo misma. ¿Sí me captan la diferencia, Natalie y Carolina? Sí. Listo, muy bien. Entonces, qué es lo que vamos a ver, por ejemplo, ahorita? Vamos a ver más adelante en el uso de la, en uno de los usos obligatorios, el de los incisos, ¿sí? Por ejemplo, el ingeniero es lo que se llama, digamos, cumple una función de inciso, en este caso, porque va entre 2 comas, ¿sí? Pero luego miraremos con detalle eso. Un inciso, solo como por anticiparlo, un inciso es una explicación, es como un detalle que la persona da, que se da para ampliar la información, pero que si se quita, no pasa nada. ¿Listo? Luego veremos con detalle ese tema. Y luego viene la pregunta acerca de cómo lo hizo. Lo hizo, coma, lamentablemente. Y sin coma, lo hizo lamentablemente. ¿Sí? Entonces, en el primer caso, lo hizo lamentablemente. Significa que desgraciadamente lo hizo, digamos que lo lamentamos que lo haya hecho, ¿sí? No nos gusta que lo haya hecho, ¿sí? Pero cuando decimos lo hizo lamentablemente, perdón, sin coma, entonces significa que lo hizo muy mal, ¿sí? ¿Hasta ahí capta o hay duda? No. Perfecto, listo. Entonces significa que podemos seguir. Bueno, entonces, ahora sí. Bueno, en la guía 2, en el módulo, ahí hay unos ejercicios, un ejercicio acerca de esto que acabamos de hacer, ¿sí? Hay oraciones, unos enunciados que tienen coma y otros que no, y entonces se les pregunta por qué significa cada enunciado, ¿no? ¿Qué sentido tiene? ¿Listos? Entonces, recuerden, vuelvo y les hago la invitación a imprimir esa guía para que la escriban, borren, como escriban, tachen, bueno, hagan todo lo que puedan allí en el papel. Siempre es mejor hacerlo así en el papel. Listo. Entonces, ahora sí, arrancamos entonces con los usos de la coma. El primer uso que vimos fue el de separar elementos análogos de una serie. Entonces, por ejemplo, tenemos el carro está completamente aseado. Espejos, coma, cajuela, coma, sillas, coma, latas, coma, motor, todo. ¿Sí? Tengo una pregunta. Dímelo. Un paréntesis en la presentación que tengo. Sí. Cuando decimos, por ejemplo, le conceda muchos años más, ¿eso está bien dicho así? ¿Muchos años más? Por ejemplo, Sí. cuando estamos felicitando de cumpleaños. Sí, sí, claro que sí. Y muchos no eliminaría, o sea, muchos más. No quedaría como... No, es un énfasis, porque en este caso, ¿cómo te lo digo? Yo puedo decir, espero que ganes más dinero. Y quiere decir que sí, que tengas más de lo que tienes ahora. Pero yo puedo decirte, espero que ganes mucho más dinero. Significa una cantidad enorme. Digamos que ahí el adverbio, el mucho es un adverbio de cantidad que haría un énfasis mayor, sobre todo en ello, en la cantidad. ¿Sí? Ya, comprendo, gracias. Aunque uno, por ejemplo, podría decir, digamos, si uno fuera estricto, uno podría decir,
deseo que ganes mucho dinero. ¿Sí? Pero el asunto es que dependiendo del contexto, por ejemplo, tú me vienes contando que has venido en los últimos 5 años haciendo negocios y ganas más, cada vez ganas dinero, ganas dinero, ganas dinero. Sí es válido que yo diga que ganes mucho más dinero. ¿Sí? Mm, ¿Me hago entender? sí, señor. Que es distinto cuando yo simplemente te felicito y te digo, espero que ganes mucho dinero. Está bien. Mm, ¿Sí? listo, gracias. Pero en sí misma la expresión no es equivocada. Listo. Listo. Entonces, volviendo aquí, entonces, el carro está completamente aseado. Espejos, cajuelas, sillas, latas, motor, todo. Entonces, estamos viendo que la coma sirve en primer lugar para separar elementos análogos de una serie. Entonces, ¿cuáles son esos elementos análogos? Esos elementos análogos son espejos, cajuelas, sillas, latas, motor. ¿Sí? En este otro caso, por ejemplo, en el comedor contiguo, la mesa estaba servida para el espléndido desayuno criollo. Tamales de hoja, coma, morcillas de arroz, coma, huevos revueltos en cazuela, coma, una rica variedad de panes dulces sobre paños de encaje. ¿Listos? Y ahí termina. Entonces, ¿cuáles son los elementos análogos de la serie? Natalie. ¿Cuáles son los qué? Elementos análogos aquí. Los elementos análogos, entonces, La comida. tamales, morcillas de arroz, huevos revueltos. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que hace que sean análogos? ¿Sí? ¿Por qué son análogos? Que, mejor dicho, análogo significa comparable. ¿Sí? Por ejemplo, no es análogo, es decir, no es comparable el aprendizaje, digamos, las pruebas estándar y los resultados de aprendizaje de un niño en Etiopía que en un niño en Bogotá. ¿Sí? No es comparable porque son condiciones absolutamente distintas. ¿Sí? Entonces, no es comparable. No es comparable, por ejemplo, el desarrollo físico de un niño en Alemania, en Berlín, y un niño, por ejemplo, de Guayú, en La Guajira, cuando sabemos digamos, las lamentables condiciones en las que están estos chicos. Entonces, no es comparable, ¿sí? A donde voy es esto, que lo que hace que unos elementos sean análogos es que son comparables, es decir, que ellos tienen algo en común que los pone a esos elementos como en una misma lista o en un mismo estándar de comparación. Entonces, por ejemplo, si lo notamos en el primer caso, espejos, cajuelas, sillas, latas, motor, ¿de qué estamos hablando? De un carro. De un carro, exacto. Claramente estamos hablando de un automotor, de un automóvil. Eso que, por eso son análogos, aunque son distintos entre sí, estos elementos, los espejos son distintos a la cajuela, en este caso, en el enunciado, son análogos porque corresponden a elementos que conforman un vehículo. En el siguiente caso, en el del comedor, ¿qué es lo que hay en común entre estos elementos? Alimentos. Son alimentos, ¿sí? Todos ellos, si bien son cosas muy distintas entre sí, tienen en común, o sea, se hacen análogos, comparables en la medida en que están todos alimentos dispuestos sobre la mesa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, señor. Entonces, todos los elementos análogos de una serie se dividen por coma. Ahora, aquí intencionalmente voy a quitar los recuadros. Intencionalmente he quitado la I. Si notan, he quitado la I. Solo he dejado los elementos análogos. Esta forma de poner elementos análogos de una serie es correcta. Digamos que no siempre tiene que ir la I.
Yo puedo decir espejos, cajuelas, sillas, latas, motor, todo. Está bien. O puedo decir, como veremos más adelante, espejos, cajuelas, sillas, latas y motor. ¿Sí? Bueno, entonces, para que no nos sintamos obligados a que siempre debe ir una I. Lo mismo es el caso de la cita de Gabriel García Márquez. Tampoco tiene una I. Todos los elementos terminan, al final no se utiliza la conjunción I. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, entonces, vamos a ver. Pues justamente, justamente aquí les traía digamos, el caso. Que cuando yo voy aquí diciendo espejos, cajuelas, sillas, latas, motor, va separado por coma, pero puedo también decir el carro está completamente aseado, espejos, cajuelas, sillas, latas y motor. ¿Sí? ¿De acuerdo? En este caso, es claro que si voy a usar la I, la conjunción, entonces no uso coma. ¿Sí? ¿Lo notan? Sí. Bien, 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 bien. Listo, perfecto. Es importante eso. Si no va la I, va la coma. ¿Listos? No va Cuando la va I, la va la I, coma. no va la coma. Cuando va la I, no va la coma. Correcto. No siempre. Sí, pero hay un caso muy específico, Natalie, pero digamos que la regla general es que cuando estamos aquí en los elementos análogos de una serie, si va la conjunción, no va la coma. ¿Listo? ¿Listo? Hay solo unos casos, un caso, diría uno o dos casos muy específicos de cuando sí va la coma con una I, pero ya los veremos. ¿Listo? Bueno, entonces, en el segundo caso, un inciso. Déjame ver, perdón, vuelvo aquí un minutito. Bueno, entonces vamos a hacer aquí mismo vamos a hacerlo lo de la I. ¿Listos? Entonces, ¿qué pasa? Hay expresiones que son, resolvamos de una vez esa inquietud. ¿Cuáles son esos casos en donde la I puede ir? ¿Sí? Por ejemplo, aquí nosotros, perdón, acá, aquí. Entonces, en este caso, en el ingeniero, ¿sí? Notemos que antes de la I hay una coma, ¿sí? Ahí hay una serie, estoy listando una serie de elementos. Natalie. Ahí, se fue. Bueno, uno diría, ahí hay una profesión, ¿no? Sí, correcto. Pero lo que quiero decir es, espérame, Caro. Natalie, ¿tú me oyes? Oh, espérame, Carolina, que me escribió Natalie. Ah, un momento, bien. Listo, perfecto. Entonces ¿puedo seguir con la explicación, Natalie? Y, o sea, tú me vas siguiendo. Perfecto, listo, voy a seguir. Entonces, sé que estás en el chat. Bueno, entonces, no son elementos de una serie. Por ejemplo, por un lado está Esteban, que es el nombre de una persona, por el otro está el ingeniero, que es una disciplina, y yo misma, sí. O en este caso, que esta expresión que refleja o referencia a quién, a una mujer que está hablando, ¿sí? Entonces, realmente no hay nada comparable allí, ¿sí? Es decir, no son elementos de una serie. Si ustedes lo notan, el ingeniero es un inciso, como les decía, ¿sí? Es decir, si ustedes podemos hacerlo así. Esteban, entre paréntesis, el ingeniero, ¿sí? Y yo misma estuvimos en la obra. Voy a ponerlo aquí. ¿Listo? Bien. El uso de la coma para dividir incisos o para señalar o separar incisos es igual, es el mismo uso compartido con los paréntesis, ¿sí? En este caso,
no se pone la coma porque esté separando aquí. Digamos, esta coma no está separando en manera alguna una lista, como si estábamos en el caso de los elementos del carro, las sillas, el espejo, etcétera. No, aquí no es una lista, aquí se trata de separar un inciso. Por eso, y como coincide, esta coma coincide con que viene una conjunción, es decir, estamos Esteban y yo misma, solo que yo quiero decir además que Esteban es ingeniero, entonces justo coincide la coma con la I, ¿de acuerdo? Pero no es porque esté, por ejemplo, en este caso, separando una lista. No, no hay una lista. ¿Listos? Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando hay un inciso antes de la I, pues coinciden la coma y después la I. ¿Listo? Hay otros casos en donde, el segundo caso en donde puede ir coma antes de la I, es, por ejemplo, cuando vienen enunciados muy largos, ¿sí? Es decir, cuando los elementos de la serie son muy largos. Entonces, de hecho, Ay, qué pena, dime, interrumpo. ¿sí? ¿Recuerdas que es un inciso? Qué pena. Un inciso es una frase, bueno, voy a decirlo técnicamente y lo explico. Un inciso es una frase incidental. Incidental quiere decir que puede estar o no estar. Cumple una función. El inciso cumple la función de ser una explicación, o más que una explicación, una información adicional. Es como un detalle, ¿sí? Digamos que yo puedo decir, Esteban y yo misma estuvimos en la obra, ¿sí? Esa es la idea de base, ¿de acuerdo? Dos personas estuvimos en la obra. ¿Quiénes? Esteban y yo mismo. Listo. Pero yo quiero decir, o sea, la chica que está hablando quiere decir que además de todo, Esteban era el ingeniero, ¿sí? Entonces dice, Esteban, el ingeniero, y yo misma estuvimos en la obra, ¿sí? ¿Cómo hago para cuando escribo? Digamos que cuando uno habla, uno dice, bueno, el ingeniero Esteban y yo misma estuvimos en la obra, cuando uno está hablando, ¿sí? Pero cuando uno está escribiendo, ¿sí? Puedo usar las comas, digamos que cuando uno habla, usa la entonación, pero cuando uno escribe, usa los signos de puntuación, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo yo decir que Esteban era el ingeniero y que me acompañó en la obra? Pues puedo decirlo poniendo comas, el ingeniero entre comas, o sea, Esteban, coma, el ingeniero, coma, y yo misma estuvimos en la obra. O puedo decir Esteban, paréntesis, el ingeniero, cierra paréntesis, y yo misma estuvimos en la obra. ¿Sí? Porque digamos que lo que va entre paréntesis usualmente es un inciso, es un adicional. En el derecho, Caro, tú que estás estudiando derecho, estás terminándolo, en el derecho se le llama inciso casi que a cualquier texto, a cualquier párrafo nuevo que hay en una norma, ¿sí? Sobre todo en el derecho positivo, en textos normativos. Entonces, por eso le llama uno inciso, en el inciso 1, en el inciso 2, porque a veces tú sabes que los artículos, dependiendo del tipo de norma, tienen un mismo artículo tiene varios párrafos. Y aparte de eso tiene parágrafos ocasionalmente. Entonces, en este caso, lo que en derecho se llama inciso no corresponde a lo que en gramática le llamamos inciso, ¿sí? No se corresponde. Entonces, el inciso, como lo estamos usando aquí, es una información adicional que busca añadir algo, un detalle especial, pero que si yo lo quito, no va a modificar el texto. ¿Listo? Entonces, en este caso, volvamos a la conjunción y al uso de la coma. ¿Listo? El otro caso, por ejemplo, en donde puede ir y con una coma, es este otro. Vamos a verlo. Voy a poner aquí, por ejemplo. Estaban todos. Tomás, Andrea y, ¿por qué no decirlo? Carly. Te vieron. Listo. Entonces,
En este caso, si lo notan, lo que estoy diciendo es, estoy enlistando Tomás, Andrea y Carolina. Son los 3 elementos de esta serie. Pero estoy poniendo una expresión, ¿sí? Una expresión hilativa que si yo la quito, no pasa nada en el sentido, ¿sí? Tomás, Andrea y Carolina. Estaban todos, Tomás, Andrea y Carolina. Pero, porque es lo que quiero escribir, Tomás, Andrea y, ¿por qué no decirlo? Carolina. ¿Sí? Entonces, ese, ¿por qué no decirlo? Que en este caso es una expresión más que un inciso, es una expresión hilativa. Entonces, va entre comas. ¿Listo? Si yo la quito, no cambia para nada el sentido. ¿De acuerdo? En este caso, la coma va después de la I. ¿Listos? Natalie, ¿hasta ahí me captas? Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, ya veremos más adelante unos casos específicos y eso me hace, esta pregunta justamente tuya, me hace ver que hace falta unos ejemplos específicos para el uso de cuando coinciden la coma y la I. Bueno, justamente el segundo uso de la coma es el de los incisos. Entonces, ya he dicho algunos rasgos que le atañen o que le corresponden a los incisos en sentido gramatical. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, aquí en este texto, identifiquemos cuál es el inciso. Dejemos un minutito. Perdón, no te escuché bien. Que leamos lo que hay aquí en la pantalla y vamos a identificar cuál es el inciso. ¿Cuál es el inciso? Ajá. Desde antes de su nacimiento, José Manuel fue diagnosticado con síndrome de corazón izquierdo y ¿Cuándo regresó a la casa? Esa es una opción. ¿Hay otro? Su mamá desesperada contó el calvario del pequeño con su EPS. La clínica le hace la petición. ¿Al contrario? Bueno, tienes dos opciones. ¿Y tú, Carolina? Porque mi bebé necesita la cirugía de carácter obligatorio y urgente. Petición a la cual no tenemos respuesta. Pasaron 27 días mientras que José Manuel solo conseguir en este mundo. Ninguna clínica especializada en cardiología en el país quiso recibirlo y menos operarlo. Porque su EPS Comeva les adeuda. Esta mañana. Bueno, entonces, iremos a ver. El inciso es cuando regresó a la casa. ¿Sí? ¿Por qué? Digamos que al contrario pareciera, pero no, técnicamente. Entonces vamos a ver por qué. ¿Listo? Entonces, miren una cosa. Recuerden que en este caso identificamos porque está entre comas, ¿sí? Pero también lo podemos identificar porque es una información adicional, ¿sí? O sea, si yo la quito, no pasa nada. Vamos a quitarla. Perdón. Vamos a borrar esto. Y entonces, démoslo ahí. ¿Listo? Pero no lo vamos a ver. No lo vamos a ver. Oh, espérame. Listo, ahí está. No tengo tiempo. Entonces dice, poco después de la medianoche le anunciaron que una mujer lo esperaba en la sala de visitas. ¿Cambia el sentido del enunciado? Pero mire la fecha de nacimiento. Claro. Notemos lo siguiente. Voy a leerlo con el inciso. Poco después de la medianoche, cuando regresó a la casa, le anunciaron que una mujer lo esperaba en la sala de visitas. Ahora voy a leerlo sin el inciso. Poco después de la medianoche, le anunciaron que una mujer lo esperaba en la sala de visitas. El sentido no cambia, ¿sí? ¿Sí lo notan? En cambio, al contrario,
si lo quito, sí genera una distorsión. Si lo quito, sí. Digo, el general creía que ese no fue el final, sino el principio de una gran amistad. Pero si yo lo leo con esta expresión, el general creía al contrario, que ese no fue el final, sino el principio de una gran amistad. Es decir, que hay alguien para quien esto fue algo distinto, fue lo contrario. ¿Sí me hago entender? Cambia el sentido. Ahora, viene lo otro. Lo que yo he llamado expresiones ilativas son del tipo justamente al contrario. Por ¿Qué son ejemplo, qué? Natalie, ¿me oyes? Sí, pero no te entendí la palabra que dijiste ahorita. ¿Qué son Ya, qué? que las expresiones ilativas son del tipo al contrario. O como utilicé el ejemplo anteriormente, ¿por qué no decirlo? También son, por ejemplo, sin embargo, a veces digamos, en otro contexto se le llama conectores, ¿sí? Mm, Pero hay expresiones completas, digamos que los conectores más usados son, es decir, en resumen, en conclusión, sin embargo, no obstante, en consecuencia, en síntesis, en definitiva, y todos ellos constituyen conectores. Pero hay unas expresiones que a veces tienden a ocupar el lugar de los conectores, ¿sí? Por eso le llamamos expresiones ilativas, ¿sí? Entonces, como la expresión de ahorita que dije, ¿por qué no decirlo? ¿Sí? ujú. Esa es una expresión ilativa. Al contrario, en este caso, sí es un conector lógico que establece una relación adversativa entre dos enunciados. Pero, como les digo, digamos que los incisos, que es el tema que nos acusa en este momento, los incisos sí ofrecen una información adicional que, a pesar de que sea información adicional, si yo la quito, no modifica en nada el sentido del enunciado principal. En cambio, en los conectores y en las expresiones ilativas, si yo quito esas expresiones o esos conectores, sí cambia el sentido completamente. ¿Listos? Sin embargo, y miren lo curioso, en ambos casos, la coma se usa para separar incisos o también para separar expresiones ilativas y para separar conectores. ¿De acuerdo? Por eso se parecen tanto. ¿Listo? De otro modo, como pongo yo aquí, podríamos poner el inciso también, podríamos poner el inciso, es decir, cuando regresó a la casa, podríamos ponerlo entre paréntesis, ¿sí? Sin ningún problema. ¿Listos? Bueno. Bueno, el otro uso de la coma es para separar sustantivos. En este caso, bueno, vamos a ver qué es un sustantivo. Yo creo que ya les había dicho, ¿no? No. ¿No sí? No. Bueno, entonces, un sustantivo, digamos que hay una cosa ahí para que lo tengan presente y lo anoten en sus libretas de apuntes. Hay unas categorías gramaticales, es decir, desde el punto de vista gramatical, las palabras cumplen una función y dependiendo de esa función se clasifican y a eso le llamamos categorías gramaticales. Entonces, por ejemplo, el sustantivo es una de esas categorías. Un sustantivo están, por ejemplo, los sustantivos, los verbos, los adverbios, los adjetivos, los artículos, etc. Entonces, ¿qué es un sustantivo? Los sustantivos son palabras cuya función es nominar, es decir, servir de nombre, ¿sí? A una cosa o serie de cosas. Por ejemplo, cuando decimos perro, carro, moto, vaca, son sustantivos comunes, ¿sí? Porque son comunes a distintos seres u objetos de la misma clase, ¿sí? Por ejemplo, perro, pues ahí clasifican todos los perros.
Y los sustantivos propios son los que corresponden a uno específico entre todos esos seres. Por ejemplo, Rocky, digamos que así se llama el perro, ¿sí? O Pirulo es el nombre del carro, ¿sí? Digamos que la familia le puso el nombre Pirulo al carro. Pues Pirulo es solo ese carro, no todos. Entonces, es propio el sustantivo y va en mayúscula. Siempre los sustantivos propios van en mayúscula. Y siempre los sustantivos comunes van en minúscula. ¿De acuerdo? Entonces, para seguir con el ejemplo que hay aquí de lugar y fecha, entonces, por ejemplo, un sustantivo común es ciudad y el sustantivo propio es Villavicencio. Un sustantivo común es empresa y un sustantivo propio es Ecopetrol. ¿Sí? Sí. Listo, perfecto. Entonces, la coma sirve para separar sustantivos, como es el caso de ciertos tipos de formas de escritura o de formas escritas que usamos, de hecho, muy frecuentemente en el ámbito laboral que nos ocupa. Por ejemplo, cuando decimos Villavicencio, 21 de septiembre de 2012, para encabezar a veces la entrega de un informe, el oficio con el que se entrega un informe, o un correo electrónico o una carta, una misiva. Entonces se usa esa figura. Recuerden que los números son sustantivos, ¿no? 21 es un sustantivo. O también, por ejemplo, cuando estamos enlistando o hay una lista de nombres, por ejemplo, Díaz Mirón Salvador, ¿sí? Entonces, ahí separamos los apellidos del nombre, porque está invertido, ¿sí? Todos son nombres y ahí los separamos. También para separar ciudades, departamentos y estados. Por ejemplo, cuando es muy común cuando le dicen a uno cédula de ciudadanía y de dónde es. Entonces, uno dice Villavicencio, bueno, número tal, Villavicencio, coma, meta. ¿Sí? Sí. Listo. Muy bien. Ese es un uso muy sencillo de los sustantivos. Hasta aquí inquietudes. Entonces, hemos visto los elementos análogos de una serie. Hemos visto que la coma se usa para separar elementos que tienen carácter incidental, o sea, a lo que llamamos inciso. Y para Es separar, una aclaración. sí, una aclaración o una información adicional que puede suprimirse o ponerse entre paréntesis y no pasa nada. El sentido no cambia. ¿Listos? Y el tercer uso es el de la coma, es para separar sustantivos. ¿Hasta ahí alguna inquietud? No, señor. ¿Tú, Caro? Bueno, Erika, si puedes escribir, te seguiré en el chat. ¿Listo? Bueno. Ahora, vamos a ver el cuarto uso de la coma. El cuarto uso de la coma es entre reiterativas que dan fuerza o énfasis, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos, cuando hablamos de reiterativa, quiere decir que estamos repitiendo, o sea, intencionalmente estamos repitiendo algo para matizarlo aún, o sea, para enfatizar aún más en ello, ¿sí? En este caso, por ejemplo, puse esto. Todo placer quiere eternidad, quiere profunda eternidad, ¿sí? Eso significa, digamos, o sea, estoy haciendo un énfasis en que realmente el todo placer quiere una eternidad profunda, realmente, ¿sí? O como cuando digo, estoy cansado, muy cansado, ¿sí? O sea, claramente estoy diciendo, Mauricio, estoy ya que para recoger con cuchara. Y ahí entonces vemos que entre las reiterativas, va la coma, ¿de acuerdo? Bien. Natalie, ¿me sigues? Sí, señor. Listo. Ahora vemos, ay, ¿por qué? ¿Qué pasó? Perdón. Ah, ya. Este es un resumen. Casi me iba asustando. Entonces, quiere decir aquí que ya hemos visto estos cuatro. Ahora vamos con los otros.
Bueno, aquí vamos con las expresiones hilativas o aclaratorias, ¿sí? Aquí vamos entonces, digamos que son expresiones que tienen ese carácter de hilar, es decir, de conectar. Por eso, por eso también se le llaman conectores, digamos que se usan a veces indistintamente y en algunos manuales los separan, pero digamos que el carácter en general es el mismo, ¿sí? Perdón, yo miro una cosa antes de seguir. Voy a mirar algo aquí. Quiero que miremos entonces en el módulo. ¿Ustedes tienen el módulo a la mano? Sí, señor. Bueno, entonces, ¿están viéndolo en pantalla? Sí. Bueno, entonces miremoslo en pantalla. Entonces, tenemos que el primer ejercicio que hicimos es el que charlamos la clase anterior, la sesión anterior, acerca del sentido del enunciado sobre el hombre y la mujer. De que, como dijimos y todos estuvimos de acuerdo, que la mujer debe andar en cuatro patas en busca de nosotros los hombres. Eso es mentira. Bueno, el segundo ejercicio es entonces que tiene que ver con con de qué manera, tiene que ver con la manera en que la coma cambia, la coma obligatoria, cambia el sentido de un enunciado y modifica las relaciones de orden dentro del enunciado. Y entonces tenemos, digamos que duplas sí, pares de frases con tilde, ¿sí? Con coma o sin ella, ¿sí? Como en este caso tenemos aquí mi vestido, me he vestido como me indicaron o me he vestido como me indicaron, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos el ejercicio 2 consiste en que en estas líneas ustedes escriban lo que significa cada enunciado, ¿sí? Y hay varios pares de frases allí. Luego entramos con más, digamos, con la teoría y los ejemplos sobre los usos de la coma, que es lo que estamos viendo nosotros. Aquí en la guía van a haber más ejemplos y van a haber quizás alguna explicación adicional, ¿sí? Eh, y muchos ejemplos, es lo que se busca, que haya muchos ejemplos. Luego, también, bueno, aquí pues vamos entre reiterativas. Y después de eso haremos entonces el ejercicio número 3. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir, digamos, les muestro esto para que vayan, digamos, para que observen, sí, observen cómo va digamos, cuál es la lógica o la progresión de la guía, ¿listo? Y en relación con la presentación. Entonces, ahora sí, vamos aquí con el uso número 5 de la coma, que es encerrar expresiones hilativas o aclaratorias. Entonces, aquí para no entrar en distinciones tan específicas, vamos a tomar por expresión hilativa conectores y otras expresiones que cumplan esa función. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, además, pues, por consiguiente, asimismo, o también asimismo, ambas formas son aceptadas, pegado o separado. En consecuencia, sin duda, no obstante, sin embargo, por otra parte, en fin, por el contrario, esto es, o sea, es decir, en síntesis y otros similares que todos conocemos y que hemos usado o escuchado alguna vez. Todos ellos vamos a considerarlos para efectos de este curso como expresiones hilativas. ¿Listos? Entonces, vamos a algunos ejemplos. El poeta debe volcar su creatividad en palabras, es decir, en signos convencionalmente comunicables. Y el otro ejemplo es la universidad de carácter público. Por consiguiente, su compromiso, su compromiso con la región es todavía mayor. ¿De acuerdo? Entonces, claramente expresiones hilativas hay. En el primer ejemplo, Natalie, ¿cuál es la expresión hilativa? En el primer ejemplo, Sí, es decir, correcto. Caro, en el segundo ejemplo.
Caro. Bueno, algo ha pasado. Entonces, en el segundo ejemplo, la expresión ilativa es por consiguiente. ¿De acuerdo? Bueno, vamos entonces a avanzar para alcanzar hoy a ver todos los usos. El otro uso frecuente. Dime, Caro. Ok, bueno, entonces, aquí solo diré, para lo del uso de la coma, diré que haré énfasis en esto, en que la expresión ilativa o el conector lógico va entre comas. ¿Listo? ¿Listo? Bueno. Muy bien, va entre comas. Ahora vamos entonces con el siguiente uso. Cuando se omite un verbo. Este me gusta mucho, porque es una cosa muy típica, no es muy típica, no, sino más bien es una cosa bien curiosa del lenguaje, de la economía del lenguaje. Entonces, tenemos aquí que se usa coma cuando se omite un verbo. Por ejemplo, esta frase, la bondad es simple, la maldad múltiple. ¿Sí? Entonces, cuando decimos eso, notemos lo siguiente. ¿Cuál es el verbo? La bondad. La bondad es un verbo. Recuerden que los verbos son acciones. Bueno, La bondad es un sustantivo. Es. Entonces, ¿cuál es el verbo? Es. Es, correcto. Entonces, vamos a hacer el ejercicio aquí. Voy a señalar en moradito los sustantivos. ¿Cuál otro es sustantivo? Maldad. Maldad. Voy a señalar en amarillo los artículos, o sea, la y la. Los artículos son, recuerden, ese sí recuerdo haberse los dicho, son del tipo la, las, los, el, la, ¿sí? ¿Recuerdan? Sí, son artículos. Se conoce mucho que son artículos porque el artículo acompaña el sustantivo, justamente. Por eso decimos la bondad, la maldad, etc. Ahora voy a poner en azul los adjetivos. Simple y múltiple. Entonces, vamos a ponerlo aquí para que lo tengan muy presente. Entonces, digamos que un artículo acompaña al nombre. Sería bueno, para mí, por lo menos me parece que sería útil que tuvieran esto, lo anotaran en su libretito. El sustantivo, pues ya lo vimos, sin embargo, vamos a, si digamos, el sustantivo es nomina, ¿sí? Nomina. Por eso también le llamamos nombres, ¿listo? El verbo es una acción, ¿sí? Por eso casi siempre terminan en, casi siempre no, siempre terminan en ar, er, ir. Como por ejemplo, jugar, comer, morir, ir, venir, llevar, recoger, etcétera, ¿sí? Y los adjetivos, que es el otro término que está en la otra categoría que está aquí, son características, o pongámoslo aquí, cualidades. Para que nos quede entonces más claro, pongámosle características entre paréntesis, ¿sí? Entonces, cuando yo digo el carro es rojo, por eso decimos que en el uso del término el carro es rojo, en esa expresión, una frase tan típica y tan común y tan simple, ahí tenemos aquí artículo, sustantivo, verbo
y adjetivo. ¿Sí? ¿Sí lo notan? Bueno, ahí tenemos distintas categorías. Bueno, entonces, volvamos aquí al uso de la coma. Borro esto y borro esto. Entonces, miren que tenemos entonces que el verbo es. ¿Listo? Ahora noten que aquí hay una ruptura en el punto y coma. ¿De acuerdo? ¿Sí? La bondad es simple. Normalmente, si separamos las dos frases, podríamos decir la bondad es simple y tiene todo el sentido. Y lo mismo si decimos la maldad es múltiple. ¿Sí? Pero nosotros, por economía del lenguaje, digamos que incluso lo hacemos instintivamente, o digamos, bueno, o intuitivamente más bien, de forma inconsciente, hacemos una supresión del verbo, incluso cuando hablamos cuando hablamos. Entonces, en este caso, ¿cómo se grafica eso cuando uno lo escribe? La bondad es múltiple, la maldad, perdón, la bondad es simple, la maldad múltiple. ¿Sí? Es como cuando uno le dice, digamos en este caso, uno le dice, Carlos, usted vaya a la esquina y usted mejora la portería. ¿Sí? En el segundo caso, yo quito el verbo, porque es muy típico de, como digo, intuitivamente nosotros tendemos a hacer economía del lenguaje, es decir, a usar solo los términos que son estrictamente necesarios. Entonces, evitamos repeticiones innecesarias. Entonces, no estamos diciendo, Carlos, usted vaya a la azotea y usted vaya a tal lado y usted vaya y usted vaya y usted vaya, no, sino que vamos reemplazando. Cuando lo hablamos es fácil de reconocerlo por la entonación, pero cuando lo escribimos omitimos el verbo y ponemos una coma. En ese caso, la coma que está sirviendo para omitir el verbo es esta. ¿Sí? Es como si dijéramos, o sea, en ese caso esa coma es igual a decir es. Porque es el verbo principal del enunciado. ¿Me hice entender? Sí, señor. Listo. En el siguiente ejemplo, volvemos a verlo. Usted quiso ser músico. Su hermano, un loco. Lo entendemos, ¿verdad? O sea, entendemos el enunciado, ¿cierto? Correcto. Ahora, si nosotros, miren esto, ¿qué pasaría si nosotros quitáramos por completo esto? Y dejáramos su hermano un loco. ¿Eso es comprensible? No. Pues uno dice, bueno, ¿está diciendo que el hermano es loco? ¿O está diciendo que su hermano está con un loco? ¿O qué es lo que quiere decir? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque falta el verbo. ¿Sí? Entonces no tiene sentido. Cobra sentido cuando está la frase anterior, ¿sí? En donde sí hay un verbo. ¿Qué es esto? O sea, ¿listos? Bueno. Esta posibilidad del lenguaje me parece maravillosa porque es algo que nosotros hacemos constantemente cuando hablamos, pero cuando lo explico y las personas intentan escribirlo, no les sale. Es curioso. Parece muy curioso. Pero es tan natural realmente. Es tan natural. Listo. Y el otro uso de la coma que quiero que veamos hoy es cuando se reemplaza una conjunción o frase causal. Si lo notan, aquí pues esto lo he tomado de un manual, de unos manuales de la Real Academia. Ellos han dividido ciertas expresiones ilativas que generan o que establecen relaciones causales o frases causales, ¿sí? Por ejemplo, porque, puesto que, ya que, a causa de, debido a que, etcétera, ¿sí? Es como cuando uno dice, esta es otra supresión que uno hace, ¿sí? Apresúrate,
no queda tiempo para titubeos, ¿sí? Digamos, cuando uno está con la pareja y entonces quiere ir, los invitaron o van a un evento y entonces él ya está listo y ella está todavía mirándose al espejo y poniéndose sus cosas y haciendo lo que hace. Entonces uno dice, apresúrate, no queda más tiempo, ¿sí? Ahí, ahí uno está, esa pausa que uno hace, que se refleja en la coma, aquí en esta comita, significa apresúrate porque no queda tiempo para titubeos, ¿sí? O puesto que, o ya que, ¿sí? Es decir, cuando uno elimina o suprime de la escritura las frases causales, pone una coma. Esto solo funciona con las frases causales, o sea, con las expresiones ilativas que implican causalidad, no con todas las expresiones ilativas, ¿de acuerdo? Lo mismo, el ejemplo que sigue, inscríbete, la matrícula bajó, ¿sí? Es como si dijéramos, inscríbete porque la matrícula bajó, ¿de acuerdo? Sí. Bien. Bueno, hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien. Bueno, entonces, yo tengo este ejercicio aquí, digamos que el ejercicio, este es un ejercicio adicional que digamos que reemplaza el ejercicio 3. Es un ejercicio que se hace en línea, digámoslo así, que es distinto. Vamos a ver el que está en la guía, es un tanto distinto, ¿sí? Entonces, este me gusta más, el de la guía, ¿por qué? Porque implica que ustedes van a leer un texto que necesitan leer, de hecho, lo necesitan leer para sus compromisos laborales o académicos, ya sea que tengan un trabajo pendiente o un informe pendiente o, bueno, o estén leyendo un libro o algo. Entonces, busquen un texto, ¿sí? Y lean una página y, o bueno, pues más si se puede, pero se identifiquen ejemplos para cada uno de los usos de la coma que se han señalado. Entonces, y se consignan en esta tabla. Es decir, por ejemplo, para separar elementos análogos de una serie, sean palabras, frases o oraciones. Y lo escriben aquí. Vamos a hacer el ejemplo aquí nosotros en línea. Entonces, por ejemplo, vamos entonces a el espectador. El espectador. Natalie y Caro, ¿ustedes pueden ver ahí la pantalla? Sí, señor. Ok, listo, perfecto. Vamos a coger aquí, bueno, por ejemplo, este texto al azar sobre política. A ver qué nos dice. Y vamos a tratar de identificar aquí algún uso de la coma. ¿Listo? Sí. Entonces, por ejemplo, esto lo escribió Álvaro Tirado Mejía, que es una eminencia este señor. Es un historiador consumado de la historia colombiana. Y de entre otras cosas tiene una historia de la economía colombiana excelente, excelente. Recomendada, Álvaro Tirado Mejía. Listo. Entonces voy a leerlo. El historiador Álvaro Tirado Mejía consignó sus memorias en el libro El presente como historia, de Editorial Debate, y que estará en las librerías desde esta semana. Si notan que aquí, por ejemplo, hay un error. ¿En qué parte? En lo que leímos ya hay un error. El historiador, sí, Álvaro Tirado Mejía consignó sus memorias en el libro. Sí, creo. Ah. ¿Cuál crees? Bueno, a ver, El historiador ahí lleva una comita, ¿no?
No. De No. editorial debate. No. Ah, el historiador, No. No. ese no lleva tilde. No, porque ahí es un artículo. Recuerda que lleva tilde cuando es pronombre. Cuando dice, Aquí el también académico. dime, Aquí donde dice el también académico. más adelante. No lo veo. Ah, ya. Ya no. Espérame que no hemos llegado ya. No. Estaba aquí. Vamos a analizarlo porque ya no estoy tan seguro de que sea una... ¿Qué pasaría si hubiese una coma ahí? Esto sería hilativo, ¿no? De historial debate, porque es un complemento. No sería hilativo. Recuerda que no. Eso sería un ¿Qué es inciso. hilativo? No, un inciso. ¿Y los incisos no son hilativos? No. Digamos que... Ah, y sin embargo, Correcto, ya, no. correcto, correcto. Entonces, eso es un inciso de editorial debate, Sí, porque no correcto. pasa nada si lo eliminas. Correcto. ¿Qué pasaría si lo elimino? El historiador Álvaro Tirado Mejía consignó sus memorias en el libro El presente como historia. ¿Sí? Pero si lo noto bien, de editorial debate y que estará en las... El No me presente como percaté historia de de eso. editorial debate y que estará... Sí, si lo notan, por ejemplo, uno podría poner aquí un paréntesis y otro paréntesis aquí, ¿sí? O una coma que ya está aquí y esta otra coma aquí, para señalar que es un inciso. Un inciso, ¿sí? Correcto. Sí, pero lo que quiso el columnista señalar ahí es que el inciso es todo esto. Que también es válido. Dime. ¿Se puede? Sí, tan largo sí, se puede. Sí. Coma y punto. Sí, correcto, porque la frase termina ahí. Si la frase siguiera, iría una coma en vez del punto. Correcto. Eso es lo que quiere decir el columnista, el escritor. ¿Listo? Que todo eso es un inciso. Como quien dice, la frase principal, vamos a subrayarla aquí, es la siguiente. El historiador Álvaro Tirado Mejía consignó sus memorias en el libro El presente como historia. Esa es la idea fundamental. ¿Listo? Lo demás es inciso. Entre los varios capítulos, hasta el punto, ¿no? Listo. Aquí, después del punto, recuerden que inicia otro enunciado. Entonces, entre los varios capítulos, el también académico tuvo un apartado especial para recordar la generación de Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara, César Gaviria y Ernesto Samper, todos jóvenes liberales que marcaron las últimas décadas del siglo XX. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, voy a servirme poner como inciso en rojo. Listo. Ahora aquí voy a poner este otro inciso. ¿Sí? Esta es una información adicional de los anteriores que se acaban de mencionar. Ahora bien, ¿qué uso de la coma hemos visto hasta ahí? Por ejemplo, aquí, bueno, aquí se va el del inciso, aquí se va el del inciso, si notan que es la misma fórmula, o sea, la misma estructura. En este caso, lo que les quiero decir es que la misma estructura es esta, la frase, la idea fuerte de este enunciado es esta, y luego un inciso, ¿sí? ¿Sí lo notan? Frase fuerte, Sí. o sea, idea central, idea fuerte, inciso. Idea fuerte, inciso. ¿Sí?
Ahora además está esto. Espérame, porfa, Natalie, que se nos fue la llamada con Carolina. ¿Listo? ¿Escuchas mucho ruido de fondo? No, no, no. Ah, ok. Hola, Carito, listo. Entonces tiene la misma estructura. Ahora, aquí, por ejemplo, vemos ya un uso de la coma, además bien específico. Vamos a subrayarlo con azul, que es el de separar elementos análogos de una serie. En este caso, esos elementos se refiere a que todos son jóvenes liberales que marcaron las últimas décadas del siglo XX. O sea, Luis Carlos Galán, miren los elementos análogos de la serie, Rodrigo Lara, César Gaviria y Ernesto Samper. ¿Sí lo notan? ¿Sí? Entonces tenemos ahí, por ejemplo, esto es lo que nos sirve, este ejemplito nos sirve entonces para ir aquí. En este caso, por ejemplo, para ir aquí, en esta casilla, para separar elementos análogos de una serie, entonces escribo aquí, el también académico, Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara, Ernesto Samper, César Gaviria y Ernesto Samper. ¿Listo? Copio la frase donde se usa la coma para separar elementos análogos de la serie, ¿sí? Eso es. Entonces, ya sea que lo hagan del periódico, de textos periodísticos, aunque yo preferiría incluso, preferiría que lo hicieran de textos que ustedes tengan que leer, ¿sí? Por ejemplo, sé que tú, Natalie, estás leyendo distintos documentos sobre normativos, especialmente sobre algunas entidades, eh, eh, documentos que reglamentan el funcionamiento de algunos procesos de las entidades públicas. Guías técnicas. Correcto, guías técnicas. Entonces, allí busca esos usos de la coma. Si no encuentras algunos allí, bueno, si tienes dudas, entonces tómales una fotito, tenlos listos para la próxima ocasión o me los envías y yo los voy poniendo aquí en una presentación para analizarlos en la próxima sesión. ¿Sí? Si en el texto que tú tomes no, digamos, faltan todavía ejemplos del uso de la coma, de los usos de la coma, entonces sáltate a otro tipo de texto, ya no a una guía técnica, sino, por ejemplo, a un texto periodístico. Si aún te falta, sáltate entonces, por ejemplo, a un libro de psicología o de sociología, ¿sí? Léete 2 paginitas y vas mirando, vas analizando el uso de la coma, ¿listo? Pero sí les pido con mucho énfasis que por favor hagan este ejercicio. Los 3 que están hasta aquí, ¿sí? Los 3. Es muy importante. Digamos que este uso de la coma realmente amerita que nos tomemos el tiempo. Los demás usos de los otros signos de puntuación son mucho más intuitivos y más fáciles. Pero este de la coma sí, echémosle tiempito que nos va a servir. Caro, yo sé que tú estás leyendo sentencias de la Corte, estás leyendo también seguramente sentencias del Consejo de Estado y normatividad. Sí, entonces también allí mismo tú haces el mismo ejercicio. Y Erika, yo sé que estás leyendo textos sobre cultura oriental y también sobre psicología y sobre algo de literatura, sobre algunos cuentos. Entonces, con eso podemos alimentarnos para las 3. Si hay algún pedacito del texto que no saben si sí sirve o no sirve para este ejemplo, entonces le toman fotito y me lo envían y me dicen, no sé, tengo dudas si este sirve para tal uso de la coma, ¿sí? Y aquí, yo monto toda la presentación y la próxima sesión entre todos analizamos. ¿Listos? Listo. Bueno, pues
son las 8:30. Entonces, doy por terminada la sesión. ¿Y alguna inquietud? No, señor, hasta ahora no. Bueno, listo. Entonces,